Días. Esto va a ser rápido porque la espumedita también es un tema fácil también para identificar. ¿Comenzamos? Ya. Chicos, buenos días. Hoy día vamos a hacer un repaso rápido de las enfermedades hipertensivas del embarazo. Vamos a hablar de unos 5 conceptos claros. Acabamos de ver esa clasificación que es más que todo hipertensión gestacional, que es la preeclampsia con datos de severidad, eclampsia, hipertensión crónica más preeclampsia sobrelegada al paciente. El tip de esto es que cuando nosotros hablamos o tenemos un caso clínico de hipertensión en el embarazo, ustedes tienen que tener en claro un número especial que es el número 20. Porque a partir del número 20, ustedes van a empezar a saber cuál es una hipertensión gestacional, cuándo es una hipertensión crónica que ya tenía la paciente y se le agregó una preeclampsia o ya tenía, y podemos diferenciar muchos conceptos con el 20, que es 20 semanas de edad gestacional. ¿Por qué? Porque básicamente todas las patologías que hablamos hablan de ese límite de tiempo. Algunos dicen 19, algunos dicen 22, pero usualmente se considera 20 semanas de edad gestacional. Entonces, aquí llamamos hipertensión gestacional, aquella que se presenta después de las 20 semanas de gestación con una proteinuria negativa. Y en el posparto, esta hipertensión gestacional puede durar hasta las 12 semanas, algunos dicen hasta las 6 semanas posparto, con cifras tensionales normales o transitorias, y si se elevan estas cifras después del posparto, quiere decir que es una hipertensión crónica que ha tenido la paciente. La preeclampsia se le cataloga como una presión arterial mayor e igual de 140/90, que se le asocia a proteinuria, pero esto puede ser tanto positiva como negativa. Hay preeclampsias que no presentan proteinuria, pero usualmente la proteinuria clásica indica que son más de 300 miligramos en 24 horas, con una creatinina sérica elevada, más de 30 miligramos por milimol, y a las 20 semanas de gestación o hasta 2 semanas posparto también puede durar la preeclampsia. La preeclampsia con datos de severidad. Esta va a indicar que ha habido un mayor aumento de la presión arterial. Estamos hablando de mayor o igual a 160/110 milímetros de mercurio, que van a causar con estos datos de severidad que son cefalea, visión borrosa, fosfenos, que son los tinnitus, dolor en flanco derecho, vómitos, papiledema. Son aquellos que pueden evolucionar también a una eclampsia. Estos son más que todos los datos de severidad. Puede haber un clonus mayor o igual a 3 cruces, va a haber hipersensibilidad hepática, eso quiere decir que puede evolucionar a un síndrome de HELP. Va a haber una trombocitopenia, que son plaquetas menos de 150.000. Va a haber aumento de las lipoproteínas de baja densidad, y va a haber una disminución también de las de alta densidad, y va a haber un aumento de las enzimas hepáticas. Todo esto es propio de un síndrome de HELP que vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas, que son más fáciles de entender. Acá llamamos eclampsia aquella que tiene síntomas neurológicos, que incluye las convulsiones, propio de la eclampsia, hiperreflexia, cefaleas, alteraciones visuales, que tiene fotopsias, escotomas, cegueras corticales, vasoespasmo retinal, enfermedad venosa cerebral, puede causar con edema pulmonar, un abruptio placental, y puede aparecer hasta el 10º día posparto. Ya sabemos que es hipertensión crónica. La hipertensión crónica se cataloga obviamente desde los 140-90 milímetros de mercurio antes del embarazo. Puede ser también a las 20 semanas de gestación o hasta la 6ª semana posparto, algunos dicen hasta la 12ª, asociada o no a proteinuria. Y la hipertensión crónica más preeclampsia sobregada, que nos hace referencia al desarrollo de una preeclampsia o eclampsia en una mujer con hipertensión crónica preexistente. Esto vamos a identificarlo mediante el seguimiento que ahorita les voy a explicar. Entonces, dentro de los criterios de severidad, más que todo de la preeclampsia, tenemos estos 5 sistemas orgánicos, que son el sistema nervioso central, que quiere decir que si tu paciente viene con una presión arterial mayor a 160 en el sistólico o en el diastólico más de 110, en 2 ocasiones, al menos en 15 minutos de diferencia en cada medida del mismo brazo, se cataloga como criterio de severidad. Ya sabemos que puede evolucionar con una eclampsia, un síndrome de leucoencefalopatía posterior, que no es nada preguntado, pero lo importante en el sistema nervioso central es ver que la presión arterial esté elevada en más de 160 o 110 y que su Glasgow esté disminuyendo. En el aparato cardiorrespiratorio tenemos que ver 3 cosas. Hay que ver también la hipertensión severa no controlada. Es aquella paciente que, digamos, vino con su
hipertensión ya diagnosticada mucho antes del embarazo, se le estaba controlando con sus antihipertensivos y se embarazó y obviamente se le cambió sus antihipertensivos, pero no funciona. Es decir, que esos antihipertensivos no controlan la hipertensión. Esto quiere decir que está sobreagregándose algo más y este algo más puede ser una preeclampsia. O que su saturación de oxígeno reduzca al 90% o menos del 90%. En el hematológico ya sabemos las plaquetas que nos van a ayudar también, el conteo de plaquetas menor a 50.000, a unos disminuyendo de 150.000. En lo renal, la creatinina siempre es bueno para ver la IRA, la lesión renal aguda, que tiene que ser una creatinina mayor a 1.1 o que sea el doble de la basal, básicamente. En el hepático ya mencionamos que hay una elevación de las proteínas de baja densidad, que es el LDL, y una disminución del HDL, y una elevación más que todo del lactato también deshidrogenasa. Y en la unidad fetoplacentaria tenemos que ver si va a haber un aborto placentae o puede haber una muerte fetal. Entonces, esta es una pequeña diapositiva que puede utilizarlo como referencia, pero no es algo totalmente dicho, algo totalmente, una regla totalmente que tenemos que respetar, pues nos menciona una preeclampsia leve y una preeclampsia severa. Como vemos, las presiones arteriales obviamente varían. Una preeclampsia severa va a tener mayor de 160/110, a cambio de una leve que es 140/90. Es lo importante. La proteinuria también es muy importante. Una leve podría decirse o catalogarse como aquella que es más de 300 miligramos en 24 horas o que haya mayor o igual a una cruz en una tira reactiva. Pero en la severa puede que sea 2 gramos en 24 horas o más o mayor o igual a 2 cruces en las tiras reactivas. Pero también tenemos que entender que en una preeclampsia severa no tenemos que ver la creatinina, las plaquetas, los criterios de severidad de los órganos. ¿Qué quiere decir? El órgano hepático, el órgano más que todo renal, la creatinina, en hepático cómo aumentan las transaminasas, disminuye el HDL, aumenta el LDL, los triglicéridos también pueden estar aumentados. Para ver un síndrome de Gel tenemos que ver si va a haber una hemólisis, la elevación de las transaminasas, los síntomas que indican severidad para evolución de una eclampsia, que son la cefalea, la epigastralgia. Esos son criterios de severidad que nos van a ayudar mucho a saber cuál es una preeclampsia leve y una preeclampsia severa. Dentro de todos los factores de riesgo que tenemos, estos 4 podrían considerarse los más importantes que te pueden entrar en un examen. ¿Qué quiere decir esto? Que viene tu paciente con un antecedente de preeclampsia en gestación anterior, es un factor de riesgo para saber que esta paciente puede tener una preeclampsia en su actual embarazo. La edad materna en los extremos de la vida totalmente es un factor muy, muy característico de las enfermedades hipertensivas del embarazo, tanto por la edad extrema en menores de 19 años, por el tipo de útero que presentan, o si no, obviamente también por lo mismo, por el mayor de 35 años, o algunos dicen mayor a 40, porque obviamente el útero puede haber tenido unas lesiones, cicatrices, de repente tiene miomas que imposibilitan básicamente el flujo de la placenta, lo que van a generar enfermedades hipertensivas del embarazo. La nuliparidad es importante porque una paciente nulípara tiene mucho más riesgo, casi 2 veces más de riesgo en desarrollar hipertensión en el embarazo que una paciente multípara. Y un periodo intergenésico muy largo. Sabemos que un periodo intergenésico bueno, óptimo, es aquella que ha tenido 2 años de periodo intergenésico entre sus embarazos. Pero en un periodo intergenésico largo, estamos hablando de ella que tiene más de 8 años, más de 9 años, y se ha vuelto a embarazar, ella también tiene una probabilidad muy alta de generar una hipertensión en el embarazo. Los demás son cosas que pueden leerlas, pero que no son tan marcadas para los exámenes a veces. Cuando hacemos un diagnóstico, ya sabemos que tenemos 5 patologías. La clave, cuando te dicen hipertensión en el embarazo, tienes que saber que es 20 semanas. Teniendo eso en cuenta, ya sabes que puedes diferenciar entre cuál es gestacional y cuál es preeclampsia, cuál es una hipertensión crónica, cuál no, y una preeclampsia o eclampsia o una hipertensión crónica agregada a preeclampsia. Entonces, si tenemos una hipertensión gestacional, tenemos que tomar, obviamente, presión arterial sistólica 2 veces, sacar un valor que tiene que ser mayor o igual a 140, o en la diastólica mayor a 90, y posterior a las 20 semanas de gestación, ya mencionamos eso, la paciente que está en el reposo y con 4 horas de diferencia no asociado a proteinuria. Entonces, es como una toma normal de presión arterial que tenemos que diagnosticarla. En cambio, en la preeclampsia tenemos 2 zonas importantes. Aquella que está asociada a la proteinuria y aquella que no. Hay preeclampsias que no tienen proteinuria. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar? Obviamente hacemos lo mismo que hemos hecho en el anterior. Tenemos que tomar la presión arterial, tenemos que tomar el valor de 140 miligramos por mililitro en sistólica o 90 en diastólica. Son 2 tomas que tienen que estar separadas en 4 horas. Y tiene que estar la paciente 20 semanas de gestación o mayores. ¿Ya? Entonces, o también podemos ver
que esa es una preeclampsia supuestamente leve. Si encontramos presiones mayores a 160, 110, ya sabemos que es una preeclampsia severa. Y como está asociada a proteinuria, obviamente va a tener proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas. Ya, o un índice de proteinuria creatinina mayor o igual a 0.3, que es el 30%, por así decirlo. En cambio, para una preeclampsia que presenta hipertensión arterial, pero con ausencia de proteinuria, tenemos que ver otros criterios. Y sabemos que entre los otros criterios tenemos que saber los temas de los criterios de severidad. Entonces, si tú notas que no tiene proteinuria, pero tu paciente tiene trombocitopenia, tiene una creatinina ya que está al doble del valor basal, que puede ser 1.1 o un poco más, un poco menos, tiene su elevación de transaminasas al doble de su concentración normal en el rango hepático, presenta ya un poco de edema pulmonar, es decir, que tiene taquipnias, tiene dificultad para respirar, o tiene sus síntomas visuales o pródromos de la eclampsia, ya sabemos que es una preeclampsia severa con ausencia de proteinuria. La proteinuria nunca te va a calificar o no que sea una preeclampsia últimamente. La hipertensión crónica, bueno, ya sabemos que tiene que estar presente antes de las 20 semanas de gestación, quiere decir que tu paciente ya ha sido diagnosticada con hipertensión arterial con una cifra de mayor de 140-90. Se le ha hecho todos los análisis y ha venido ya con su diagnóstico. Lo único que tienes que saber es que si va a estar asociado o no a proteinuria, porque eso te va a ayudar a saber que está asociándose a una preeclampsia. Y como se dice acá, la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, aquella que tuvo su hipertensión crónica y desarrolló después de las 20 semanas su proteinuria. Entonces quiere decir que esta paciente está agregándose a su cuadro de preeclampsia. Entonces, además de esto, se va a encontrar que va a haber una exacerbación repentina de su hipertensión a pesar de sus fármacos antihipertensivos. Va a empezar, obviamente, a elevarse la elevación de las enzimas hepáticas, otra vez los criterios de severidad. Va a haber su disminución de plaquetas, va a haber sus síntomas premonitorios, como su cefalea, su tinnitus, sus escotomas, su epigastralgia, que quiere decir un criterio de severidad. Va a empezar a generar congestión pulmonar, va a haber síntomas de insuficiencia renal y va a presentar un aumento significativo de la expresión de la proteinuria. Todo lo que hemos hablado de criterios de severidad tenemos que evaluarlo para saber cómo está evolucionando la paciente con una hipertensión crónica que se está sobreagregando la eclampsia, la preeclampsia. Y dentro de las complicaciones de esto vamos a generar el síndrome de HELLP. Y ojo que también una pregunta muy característica de las enfermedades hipertensivas del embarazo va a ser un desprendimiento prematuro de la placenta, ya que aumentando estas presiones vamos a generar básicamente un aumento de presión en el intercambio de sangre entre la placenta, entre la sangre del feto y de la madre y la placenta, lo que va a generar que se desprenda por altas presiones y va a haber hemorragias y por consiguiente, mientras más evolucione el embarazo, va a haber ese desprendimiento prematuro de la placenta. Entonces, el síndrome de HELLP. Una paciente que viene con una preeclampsia severa, que ya sabemos que son aquellas pacientes que hemos examinado los sistemas orgánicos, los 5 sistemas orgánicos, y empezamos a evaluarla y va a presentar este acrónimo de HELP, que va a ser la hemólisis microangiopática, tiene sus elevaciones de enzimas hepáticas y va a haber un conteo plaquetario disminuido. Si ustedes encuentran esto en su paciente, quiere decir que está evolucionando un síndrome de HELP, que es una complicación de las preeclampsias severas, que son básicamente entre el 10 al 20%. Entonces, como ya sabemos diagnosticar y diferenciar las 5 patologías hipertensivas en el embarazo, tenemos que hacer un seguimiento. En la hipertensión gestacional, hay que hacer siempre el monitoreo de la presión arterial y siempre hay que valorar la elaboración fetal, que son el test no estresante y el perfil biofísico, más que todo si la gestante tiene menos de 37 semanas. En cambio, si la gestante tiene mayor o igual a 37 semanas, hay que hospitalizarla y hay que terminar la gestación. Porque un dato importante, por así decirlo, el único tratamiento definitivo para la cura de las enfermedades hipertensivas del embarazo en el embarazo es terminar o culminar con la gestación. Entonces, eso hay que esperar siempre. Si tu paciente tiene más de 37 semanas o igual a 37 semanas, hay que culminar con la gestación. En la preeclampsia hay bastantes escenarios. ¿Por qué? Porque depende mucho de en qué momento del embarazo ha evolucionado con una preeclampsia y cuántas veces sus episodios. Si tu paciente viene con una hipertensión bien marcada y proteinuria, es su primer episodio de preeclampsia, vamos a hacer un seguimiento que indica hospitalizar a la paciente, hay que monitorizarla, más que todo para las preeclampsias siguientes que va a tener, si es que hay o no criterio de severidad,
y si es que es menor a 37 semanas. Dentro de la indicación de la hospitalización y monitorización, hay que también ver los criterios de severidad, independientemente de su edad gestacional, y en aquellos pacientes sin criterio de severidad y que son mayores a 37 semanas, hay que hacer su test no estresante cada 24 horas, ecografía Doppler y valorizar la culminación del embarazo. Ahora, si el paciente ya tiene episodios recurrentes de preeclampsia, hay que siempre hacer la valoración del control perinatal en función a su trimestre. Por ejemplo, en el primer trimestre hay que darle sus bajas dosis de aspirina al término de las 14 semanas. Hay que continuar su suplementación de ácido fólico, hay que hacer el seguimiento con la ecografía y hay que evaluar cada cierto tiempo, cada 24 horas de la basal, el perfil hepático, el renal y la proteinuria para ver cómo está evolucionando esta preeclampsia, si sus criterios de severidad están aumentando o no. En el segundo trimestre hay que ver los signos y síntomas de la preeclampsia. Hay que hacer el control de la presión arterial como siempre. Hay que hacer una ecografía morfológica entre las 18 y 22 semanas, más un doble de las arterias uterinas para ver cómo está el flujo. Y hay que también hospitalizar en caso de que se encuentren los criterios de severidad, como una hipertensión gestacional severa, un crecimiento o restricción de crecimiento uterino o una preeclampsia recurrente. Y en el tercer trimestre, lo mismo de siempre, hay que monitorear los signos y síntomas de la preeclampsia, monitorización de la presión arterial, siempre hay que hacer una valoración semanal de bienestar fetal, con una ecografía, con pruebas de biofísica fetal, y hay que hospitalizar en caso de hipertensión gestacional severa o preeclampsias recurrentes. Dentro de la hipertensión crónica, hay que realizar controles prenatales siempre, similares al paciente con riesgo de preeclampsia recurrente, y siempre hay que valorar más que todo la etiología de su hipertensión, ya que puede ser secundaria. Pues de repente viene con resistencia al tratamiento, hay que valorar la hipocalemia, hay que valorar la creatinina sérica y hay que ver la historia de enfermedad, de historia familiar de enfermedad renal. Y hay que hacer interconsulta con los respectivos servicios de cardiología, nefrología y oftalmología para ver la evolución de su hipertensión crónica. En la hipertensión crónica que se asocia a preeclampsia, más que todo su seguimiento va a ser realizar los controles prenatales siempre para ver su riesgo también. Hay que hospitalizar a la paciente si presenta signos de preeclampsia sobregada con sus signos de severidad y siempre hay que hacer consulta a los servicios de cardiología, nefrología y oftalmología. Ya bueno, dentro de los tratamientos, una vez que hemos diagnosticado y estamos siguiendo las enfermedades hipertensivas del embarazo, el tratamiento para la hipertensión gestacional es más que todo un poco ambulatorio, porque también podemos monitorizar el bienestar físico con un test no estresante y un perfil biofísico. Y también hay que ver el perfil materno para ver el perfil de severidad y la proteína de 24 horas. Más que todo, ver si nuestra paciente es menor a 37 semanas. Y si, digamos, nuestra paciente tiene 37 semanas o más, ya se le puede indicar una hospitalización. También si es que ha presentado una preeclampsia elevada o una hipertensión gestacional elevada. Si, digamos, tu paciente viene con 160/10 o ya empieza a tener una preeclampsia leve con su proteinuria, ya la hospitalizas, controlas la hospitalización y como es mayor a 37 semanas, puedes estar valorando la culminación de la gestación. En cambio, una preeclampsia sin criterios de severidad, hay que hospitalizarla en caso que sea menor a 36 semanas y valorar el caso de la UCIN si es mayor a 33 semanas y cada 24 horas hay que evaluar el perfil de severidad y la proteinuria. Dentro de los criterios sin severidad, hay que ver también que hay que hacer la valoración del bienestar fetal siempre, aunque es muy constante lo que se dice, es cierto que nos olvidamos a veces de evaluar el bienestar fetal, aunque sea con valoración de latidos cardíacos por ecografía o ultrasonografía, pero siempre es importante ver el bienestar fetal con un test no estresante y el perfil biofísico cada 3 horas como mínimo y su ecografía Doppler semanal. Hay que también ver la evaluación materna para volver a catalogar sus criterios de severidad. Y obviamente sí o sí hay que terminar la gestación si la paciente tiene mayor o igual a 37 semanas. Hay que ver con la clínica una sospecha de desprendimiento prematuro de la placenta. ¿Ya? Y hay que también ver la edad gestacional mayor a 34 semanas. Podemos asociarlo a las siguientes condiciones. Podemos ver que haya un trabajo de parto progresivo o ruptura de membranas. Hay que hacer la evaluación de ecografía con un ponderado fetal menor al percentil 5. Hay que valorar la ILA con el ligoamnios. Y hay que valorar el perfil biofísico que no sea menor de 6/10. ¿Ya? Y la vía de parto dependerá más que todo mucho del score de Bischoff, que más que todo es un score que nos permite evaluar
cómo va a ser la inducción al parto, ¿ya? Y hay que ver que se cumplan estas condiciones obstétricas para que sea un parto vaginal o en caso contrario una cesárea. Entonces, siempre esto nos van a preguntar en las rotaciones y en el examen, ¿qué es el score de Bishop? Más que todo, en el score de Bishop va a ser un score, un índice que va a determinar cómo va a ser la posibilidad de la inducción del trabajo de parto de acuerdo a la maduración cervical. Entonces tenemos unos 5 componentes del score de Bishop, que es la dilatación, el borramiento, la consistencia y la altura de presentación. Entonces se evalúan siempre eso y hay que tener en cuenta que un score de Bishop menor a 5 de puntaje te indica un cervix inmaduro. Y lo primero que tienes que hacer es inducir inicialmente con prostaglandinas. En cambio, si el score de Bishop es mayor o igual a 5 en puntaje, quiere decir que es un cervix favorable y hay que inducir más que todo con oxitocina. Entonces, si el score de Bishop es mayor a 5 o igual a 5, podemos decir que puede generar, que podemos hacer preferencia a un parto vaginal. En cambio, si es menor a 5, se puede estar valorando a entrar a cesárea. En la preeclampsia con criterio de severidad, siempre hay que hospitalizar a la paciente, hay que hacer una monitorización materna y siempre valorar el bienestar fetal. Hay que colocar una sonda Foley porque hay que controlar esa diuresis, porque esas pacientes pueden presentar por la proteinuria edemas. Y hay que administrar oxígeno por catéter nasal o en casos de eclampsias, oxígeno por máscara Venturi. Y siempre es importante esto, la maduración pulmonar en gestantes menores de 34 semanas. Se le da betametasona o dexametasona, ya sabemos que tenemos que saber esto, las dosis, en caso de la dexametasona son 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis, y en la betametasona son 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. También eso hay que hacer el tratamiento anticonvulsivante, ya que hay que iniciar con la presencia de presión arterial elevada con síntomas premonitorios. Entonces, lo primero que tienes que hacer siempre es evitar las convulsiones. ¿Cómo vas a evitar las convulsiones? Con una vía de infusión de sulfato de magnesio endovenoso administrado en un Volutrol. Hasta ahí tenemos que saberlo bien. La dosis, bueno, se dice 5 ampollas de sulfato de magnesio en 50 cc de cloruro de sodio al 9%. Hay una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. La de ataque, 40 cc en la primera hora, que son 4 gramos, y la de mantenimiento, 20 cc por hora cada 2 gramos de mantenimiento. Ahora, si se detecta, ¿cómo evaluar si nuestro sulfato de magnesio está siendo demasiado sobrecargado, sobredosis, sobremedido, nos estamos pasando de la dosis? Por la reflexia tendinosa y la oliguria. Si tu paciente presenta reflexia tendinosa y oliguria, suspendes la administración de sulfato de magnesio. Y además, si hay depresión del estado de conciencia o tendencia a la ventilación superficial o lenta, hay que administrar gluconato de calcio. Tratamiento antihipertensivo. Lo ideal, lo de elección, lo que te dice en la bibliografía, es el abetalol, que es el betabloqueante. Pero no hay en el Perú, no se utiliza. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza los calcioantagonistas, en este caso el nifedipino. Hay que saber, chicos, que dentro de los calcioantagonistas tenemos 2 grupos, los no hidropiridínicos y los hidropiridínicos. ¿Cuál es la diferencia? Su lugar de acción. ¿Por qué? Los no hidropiridínicos van a actuar más en el corazón. En cambio, los dihidropiridínicos actúan más en vasos. Entonces, cuando tu paciente tiene sus presiones arteriales dentro de 160, mayor de 160 a 110, le das nifedipino, que son de 30 a 120 miligramos día vía oral dividido en 4 o 6 dosis. Pero ¿cuál es la diferencia o por qué el nifedipino es segunda elección en comparación a la betalol? Porque el nifedipino, al actuar solamente en los vasos sanguíneos, generando esta hipotensión o esta disminución de la presión arterial, el corazón va a catalogarlo como si estuviéramos en una hipotensión. Entonces puede haber una taquicardia refleja al nifedipino. Entonces siempre hay que evaluar la frecuencia cardíaca en nuestros pacientes si es que le vamos a dar nifedipino. En cambio, la betalol, como es un beta bloqueante, beta 2 bloqueante, va a actuar en el corazón, reduciendo la fuerza de contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Es decir, que es el mejor antihipertensivo en el embarazo. Lo lamentable es que no hay en el Perú, se le da nifedipino nada más. Y la culminación de la gestación, que es importante. Sabemos que una gestante mayor o igual a 37 semanas se termina el embarazo, porque es la única medida de
de curar, por así decirlo, o el tratamiento definitivo de las enfermedades hipertensivas dentro del embarazo. Ya sabemos el score de Bishop que nos va a generar el parto vaginal o la culminación por cesárea. Si tu gestante tiene 34 o 37 semanas, hay que terminar el embarazo previo al informe del servicio de neonatología. Te haces tu interconsulta a neonatología, le dices que tu gestante tiene 34 o 37 semanas, él te da su opinión y tú haces la consideración con el índice de Bishop. En cambio, si tu paciente es menos de 34 semanas, tienes que esperar 48 horas. Lo hospitalizas y dentro de esas 48 horas, tú le estás dando su maduración pulmonar con dexametasona o betametasona para modular la función pulmonar del bebé. Y después de que pasaran esas 48 horas, haces nuevamente tu score de Bishop y vas a ver si es favorable o desfavorable para una vía de vaginal o cesárea y valorar el ponderado fetal, que es, si es el ponderado fetal es menor a 150 a 1500, culmina la gestación por vía alta. Ya sabemos que el ponderado fetal se puede sacar de muchas formas. Una de las formas es más que todo por la altura uterina. Ya sabemos que la altura uterina implica que si el feto está encajado o no, se hace la fórmula, la altura uterina menos 11 o menos 12, dependiendo de la altura de presentación, se multiplica por 155 y ahí te sale un ponderado fetal aproximado y ahí puedes generar tu estrategia para la culminación del embarazo. Y, como dice acá en esta parte, terminar el embarazo rápidamente e independientemente de la edad gestacional, previa estabilización si la paciente tiene su hipertensión severa no controlada, se está evolucionando eclampsias, tiene su edema agudo de pulmón, de una vez se culmina la gestación, ya presenta un desprendimiento prematuro de placenta, ya presenta su coagulación intravascular diseminada y el efecto no está reactivo. Dentro de la hipertensión crónica, tenemos que tener en claro que está contraindicadísimo dar IECAS y ARA2 a las gestantes. Teratogénico, importante. Su paciente está con hipertensión crónica y dice, doctor, estoy embarazada, de frente, ¿qué estás usando? Enalapril, no, hay que cambiarlo de frente. ¿Por qué? Porque esto es nocivo para el bebé, puede generar un óbito fetal. Entonces, dentro del tratamiento hay que realizar un manejo ambulatorio del control prenatal, similar a toda paciente con probabilidad de preeclampsia recurrente. Hospitalizar, si tu paciente viene con 160 a 110 de presión arterial, y si o no presenta signos de preeclampsia sobreagregadas. Ya sabemos que o puede ser proteinuria o puede ser los criterios de severidad de los otros órganos. Y el tratamiento hipertensivo, como dije, hay que evitar IECAS y antagonistas de los receptores de angiotensina, inhibidores de la renina y receptores de los mineralocorticoides. Entonces, tú le cambias su tratamiento farmacológico a esto, metildopa. El metildopa es dentro de la farmacología antihipertensiva aquel fármaco que actúa en el sistema nervioso central. Ya sabemos eso. La dosis, que no es necesario saberla, 0.5 a 3 gramos por día, distribuidos en 2 a 3 dosis, pero es poco eficaz en control de la hipertensión severa. Y también hay que valorar el uso de diuréticos en función del compromiso de la bulimia. Utilizar diuréticos tiacídicos como terapia de segunda línea. Obviamente, si vamos a dar tiacidas, hay que valorar la natremia y el potasio, importante, porque los tiacídicos tienden a generar hiponatremia e hipocalemia. Hay que valorar el Doppler de la arteria umbilical cada semana para ver la probabilidad del RCIU. Ojo que el RCIU es consecuencia de las enfermedades hipertensivas, no es causa de las enfermedades hipertensivas. Y lo que siempre repetimos para el tratamiento definitivo, culmina la gestación. Si no hay complicaciones, hay que terminarse a 37 semanas. Y si hay complicaciones, hay que culminarla siguiendo el protocolo de la preeclampsia con esos signos de severidad. Entonces, la Villapepa, ¿qué te dice? Que actualmente la preeclampsia es considerada la primera causa de muerte materna directa en el Perú. No se considera al RCIU ni a los oligodramios como criterios de seguridad de preeclampsia. La cefalea y los escotomas preceden a las eclampsias. Y la epigastralgia precede al síndrome de HELP. Eso es muy importante. Acá tenemos un pequeño cuadrito, un pequeño logaritmo que se ha hecho un resumen en la Villamedic de todo lo que es enfermedades hipertensivas del embarazo. Lo pueden agrandar, ya se los pasé al grupo, lo pueden agrandar para saber cuál es la diferencia entre las 5 entidades que tenemos de enfermedades hipertensivas del embarazo. Cabe resaltar que el número mágico es 20, ya sabemos eso, y que obviamente hay que ver proteinuria y signos de severidad para saber
cómo es una preeclampsia severa, una leve, una hipertensión crónica que se está sobreagregando eclampsia, una hipertensión gestacional pura, entre otras. Y este es mi resumen que encontré en un cuadrito de todas las enfermedades hipertensivas dentro del embarazo. Acá hablan de una hipertensión reactiva, que es de bata blanca, que le pueden obviar. Tenemos la hipertensión gestacional, la preeclampsia sin criterios de severidad, la que tiene criterios de severidad, el síndrome de HELF, la hipertensión crónica con preeclampsia agregada y la eclampsia. Sus datos, su diagnóstico, su tratamiento y su seguimiento. Y eso sería todo, chicos. Ahora vamos a pasar con unas cuantas preguntas del banqueo. ¿Están ahí? Sí, sí estamos. Sí estamos. Genial, ya. Este es el primero. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no indica severidad en una gestante con hipertensión inducida por el embarazo? Oliguria, creatinina, dolor de cuadrante superior derecho en el abdomen, retardo de crecimiento intrauterino y trombocitopenia. ¿Cuál sería, chicos? ¿La B? La creatinina. Creatinina de 0.6. ¿Alguien más, chicos? Ya. Algunos dicen retardo de crecimiento intrauterino y otros dicen creatinina de 0.6. Esta es una chapada. ¿Por qué? Porque es cierto que el retardo de crecimiento intrauterino no indica severidad, pero tampoco te indica que es una preeclampsia. Porque, ojo, que el retardo de crecimiento intrauterino es una consecuencia de la preeclampsia o de cualquier enfermedad hipertensiva del embarazo. Es la causa que va a generar un retardo de crecimiento intrauterino. Pues ya me dijimos, si tú tienes un examen de orina y tú ves que una creatinina de 0.6, te dices, valores normales. Porque básicamente que una creatinina de 0.6 es un valor normal. No hay ni siquiera elevación. Entonces, efectivamente, chicos, la creatinina de 0.6 miligramos por decilitro es la respuesta que te indica que no es severidad de una hipertensión inducida severa. Entonces, la respuesta acá es la creatinina de 0.6. El primer paso para el manejo de la eclampsia es corrección de la hemoconcentración, flebotomía, terminación del embarazo, uso de sulfato de magnesio, transfusión sanguínea. ¿Cuál, chicos? Uso de sulfato de magnesio. Uso de sulfato de magnesio. Efectivamente, chicos. Como sabemos en la eclampsia se considera, aparte de la evolución de la preeclampsia, característico la convulsión. Entonces, si tú sabes que tu paciente está con 160/90, está ya con sus escotomas, con su cefalea, con sus tinnitus, tú dices, esta paciente está evolucionando en una eclampsia. Y lo peor de la preeclampsia son las convulsiones. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es evitar esas convulsiones. Entonces, tú le das su sulfato de magnesio. Perfecto, chicos, esa es la respuesta correcta. Tercera pregunta. Para catalogar a que una gestante de 28 semanas con cuadro hipertensivo tiene preeclampsia severa, hay que haber encontrado los siguientes hallazgos, excepto, ¿cuál crees que sea, chicos? ¿Alguien sabe? Hello. ¿Hay alguien ahí? Creo que la C, oligoamnios, perdón. Dice la C. ¿Otro más? Sí, yo también pienso que la C, oligoamnios. Oligoamnios. ¿Alguien más, chicos? Ya. ¿Nadie más? Ya. Analicemos las alternativas, ¿ya? Independientemente de la gestación, sabemos que obviamente para catalogar hipertensión siempre hay que tomar el valor mayor. Entonces, si la presión sistólica en la A dice 160 y la diastólica 100, se considera la 160 mayor, la sistólica, y sabemos que la preeclampsia severa implica mayor o igual a 160. Entonces, la presión arterial, la A, no puede ser, sí te indica preeclampsia severa. La cefalea, los escotomas y la epigastralgia, obviamente, cefalea, escotomas, te dice, eclampsia. Se está yendo a un síndrome de HELP. ¿Qué quiere decir esto? Preeclampsia severa. También indica severidad.
RCU, para catalogar RCU, quiere decir que ha habido una preeclampsia que no ha sido controlada y por ende ha evolucionado a una severidad y que te genera un RCU. Entonces, un RCU es consecuencia de una preeclampsia mal controlada que ha seguido su curso natural, que ha evolucionado quizás hasta una eclampsia y el producto ha generado o ha afectado al producto generando RCU. Entonces, el RCU, que es la chapada, por así decirlo también, que es consecuencia de una eclampsia mal controlada, sí te indica que ha sido consecuencia de una preeclampsia severa. El oligoamnios. El oligoamnios te indica, más que todo, no te indica severidad, es cierto, que es también parte de una consecuencia o de una causa, pero te indica también que la preeclampsia ha seguido su curso natural de la enfermedad, sin un control, con un mal control, por así decirlo, o simplemente que no acudió a sus controles y ha seguido evolucionando la preeclampsia. Entonces ha generado un efecto negativo hacia el feto, generando un oligoamnios. Entonces tú tienes que saber que quizás el RCU y oligoamnios no te dicen que es severidad de preeclampsia, pero te dicen que es consecuencia de una preeclampsia mal controlada. Entonces, sí, el oligoamnios es consecuencia de una preeclampsia severa. Pero la proteinuria en 24 horas mayor de 500 miligramos no es nada específico. Ya sabemos que una preeclampsia leve indica mayor o igual a 300 miligramos. Y una severa empieza desde quizás hasta el gramo, hasta 2 gramos en 24 horas. Entonces, esta proteinuria en 24 horas, que es una chapada de 500 miligramos, es la respuesta correcta porque no te indica severidad, una preeclampsia severa. Está indicando que está evolucionando quizás la paciente de una leve a una severa recién, pero todavía no está llegando a severa. Entonces, la respuesta acá correcta es la B, proteinuria de 24 horas de 500 miligramos. Paciente gestante de 19 años, con antecedente de síndrome convulsivo, con embarazo de 38 semanas, presión arterial 120/80, proteinuria de 1 gramo en 24 horas, edema 3 cruces. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Alguien sabe, chicos? Ya, uno dice epilepsia. La B. Preeclampsia leve y epilepsia. Ah, no, la E, la E. La E, epilepsia. Sí. Ya. La E también. Ya. ¿Alguien más, chicos? Ya, chicos, en este caso es una pregunta bien capciosa y muy ambigua, ya que esta pregunta yo también he estado dudando. He ido donde mi doctora de gineco que he estado rotando con ella para saber cuál es su comentario de esta pregunta. Primero que nada, vamos a analizar las que no son. A no es eclampsia. ¿Por qué? No hay síntomas, no hay signos de severidad. Ni siquiera hay escotomas, no hay tinitos, no te menciono nada. Efectivamente no es eclampsia. Preeclampsia, la C, preeclampsia severa. Podría ser como no podría ser. Ahorita vamos a ver eso. Epilepsia más preeclampsia severa. Efectivamente no puede ser porque no hay, más que todo no hay ninguna asociación entre epilepsia y eclampsia severa. Si menciona que la preeclampsia severa no hay, ¿cómo se llama? Daño de órganos a distancia. Y la epilepsia definitivamente no puede ser porque te dicen antecedente de síndrome convulsivo. En el enunciado no te dicen que en ese momento ha tenido su convulsión. Simplemente te he dicho que esta paciente ha tenido o tiene un antecedente de síndrome convulsivo. Y no te dice nada más. No te dice si está con tratamiento antihipertensivo, antiepiléptico y todo lo demás. Entonces no es epilepsia. Acá viene la situación. Dentro de las respuestas, de lo que te dice el banqueo, es la B, preeclampsia leve más epilepsia. ¿Por qué preeclampsia leve? Se podría decir, como dice la doctora, valorar la presión arterial de 120/80. Pero
tenemos que tener en cuenta que tiene este paciente proteinuria de 1 gramo en 24 horas y ya tiene edemas. Entonces, la respuesta correcta, según la... Dime. Perfecto. Tienes toda la razón, pero los edemas en el embarazo, ¿hasta dónde llegan en miembros inferiores? Exacto. No te llegan hasta muslos, por así decirlos, ¿no? Aparte que, aparte que exacto. Ahora, sabemos bien que la sobrecarga hídrica en el embarazo te va a generar que un GODET sea un poco subjetivo. Entonces, si tú haces... Exacto, exacto. Exacto. En cambio, ¿qué pasa con un edema en tres cruces? Porque básicamente una paciente con edema en tres cruces no se le considera nada fisiológico. Normalmente el edema en los embarazos a lo máximo te llega a una cruz, a lo máximo. Entonces, básicamente si tú tienes un edema en tres cruces con una proteinuria de 1 gramo, tú sabes que el edema está sobreagregado, aparte de la parte fisiológica del embarazo, está habiendo pérdida de proteínas. Entonces, obviamente, la pérdida de proteínas te genera un edema te sobresalta o te resalta más el edema. Por eso hay un edema en tres cruces. Entonces, si tú sabes que es un edema en tres cruces con una proteína de 1 gramo en 24 horas, tú debes saber que ese es un criterio de severidad, la proteína mayor de 1 gramo de 24 horas. Entonces, dentro de la valoración de la doctora, te dice que es una presencia severa, a pesar de que su presión arterial puede ser de 120/80. ¿Por qué? Porque según la doctora, puede haber un síndrome de HELF, como puede haber una eclampsia con presión arterial normal. Entonces, no hay que siempre estar pendientes tanto de la presión arterial, también hay que ver los criterios de severidad. Y aparte de su antecedente de que obviamente es un paciente con 19 años, su criterio de severidad es una proteína de 1 gramo en 24 horas. Entonces, ese criterio de severidad te indica que hay algo severo, que es la preeclampsia severa. Y el antecedente de síndrome convulsivo es la chapada, porque es el distractor, básicamente. Entonces hay que tener en cuenta eso, chicos. Esta respuesta obviamente es muy, muy buena discusión porque es muy ambigua, muy, muy ambigua. No hay datos que te indiquen a la respuesta correcta, así que sí, puedes acá discutir cuál puede ser la mejor opción. Y eso sería todo, chicos.